En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen Santísima, tú te apareciste repetidas veces a los niños. Yo también quisiera verte, oír tu voz y decirte: Madre mía, llévame al cielo. Confiando en tu amor, te pido me alcances de tu Hijo una fe viva, entendimiento para conocerte y amarte, paciencia y gracia para servir a Él y a mis hermanos, y un día poder unirme contigo en el cielo. Amén. Llegamos a la parte fundamental de estos 6 encuentros de la Madre de Dios con los pastorcitos, que es el 13 de julio. Digo la parte fundamental porque en este encuentro de la Virgen será el famoso, conocido secreto de Fátima, ¿no? Bueno, ya esto no eran pequeños pobladores, ya dicen que entre 2.000 y 3.000 personas había alrededor de los pastorcitos. Y bueno, y sucede como siempre, cada vez que la Virgen se manifiesta el 13, pues se escucha un relámpago, una aureola de luz que los envuelve a los pastores. Bueno, ellos comienzan a rezar el rosario que está dirigido por Lucía, y están así de rodillas, ¿no? Y la gente, la multitud, ciertamente que respondía al rezo del rosario. La presencia de la Virgen se manifiesta también, hay algunas señales, ¿no? Por ejemplo, dicen que debajo entre los pies de la Virgen había como una pequeña nubecita de color ceniza claro, que así es donde se va a posar la Virgen, que la fuerza del sol disminuye, su luminosidad, y se siente una suave brisa, ¿no? Comienza, como todas las apariciones, preguntándole a Lucía: ¿qué quiere usted? Pues la Virgen vuelve otra vez a decir: quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que continúen rezando el rosario todos los días, para pedir el don de la paz para el mundo entero y el fin de la guerra. Y ya en octubre les dirá entonces quién es y qué es lo que quiere. Y ya también la Virgen les anticipa que hará un milagro. Bueno, recién lo decía, ¿no? En esta aparición es donde se confía ese famoso secreto. Este famoso secreto que ya mucho tiempo después, en realidad, será leído cuando beatifique Juan Pablo II a los 2 pastorcitos. Pasará en manos de distintos pontífices, donde, bueno, esa carta que escribe Lucía, Pío XII directamente ni la va a abrir, y Juan XXIII y Pablo VI prefieren, bueno, dejarlo en suspenso, ¿no? Y no significa de que no creyeran, sino, bueno, no se sentían en condiciones como para poder ver esa carta. La tuvieron, pero no para darlo a conocer. Será después, ciertamente, Juan Pablo II. Bueno, ese secreto del que hacemos referencia ya sabemos que tiene 3 partes, ¿no? La primera de todas hace referencia al infierno, la segunda a la devoción al Inmaculado Corazón de María, y el tercero será el siglo de los mártires. Bueno, en la primera parte del infierno, aquí es donde conocemos la oración que se nos invita a rezar después de cada décima del rosario, que: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. ¿Qué le pide la Virgen? Ciertamente, abre sus manos, y lo que ven, lo que van a contemplar, es ciertamente el infierno. Y pide, ¿no?, que hagan sacrificios por los pecadores, y que repitan muchas veces al hacer los sacrificios: oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación contra los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón. Ese mar de fuego, allí ven los demonios, ven las almas que flotaban sobre el fuego. La Virgen se lo está diciendo claramente, que son las almas de los pobres pecadores, y que entonces, bueno, para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, que eso es en el reinado del Papa Pío XI, pues comenzará otra peor.
Y así sucedió, ¿no? Porque estamos hablando en este contexto de la Primera Guerra Mundial, pero detrás vendrá pues la Segunda Guerra y con todo lo devastador que ha sido para el mundo, pero principalmente para Europa. La segunda parte, para justamente entonces, para impedir todo este caos, les pide que se consagre a Rusia al Inmaculado Corazón. Y la comunión reparadora de los primeros sábados de cada mes, que son los 5 primeros sábados. Dice, si no hacen caso Rusia, se convertirá pues todo en una propagación del mal en el resto del mundo. Sus errores se van a desparramar por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Y los buenos serán martirizados. Bueno, el Papa tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas. Bueno, todo eso que la Virgen advierte es todo lo que sucede después, ¿no? Porque esa consagración a Rusia será mucho tiempo después. El comunismo no solo arrasa a Rusia, sino tantas poblaciones, y hasta el día de hoy pues, vemos como tantas otras naciones bajo bueno, esa ideología pues está destruyendo la vida de las personas en todas sus dimensiones, ¿no? Desde lo humano y lo espiritual también. Bueno, sí, la Virgen le dice que Portugal va a conservar siempre el dogma de fe. Les pide la Virgen que, como decíamos recién, sea un secreto, que no se lo digan a nadie, pero a Francisco sí, porque es el único pastorcito que no escucha. Y así lo cumplirán, porque ya cuando nos adentremos al próximo encuentro de la Virgen, pues habrá una cantidad de pormenores anteriores que de hecho llevará a no encontrarse al 13 del mes siguiente, sino que se va a posponer, pero ya lo contaremos en la próxima aparición. La tercera parte ya cuenta que en realidad se da a conocer cuando ya Lucía es religiosa de las Dorotea y está enfermamente grave. Y así no quieren que se lleve el secreto, esta tercera parte del secreto, y entonces el obispo le ordena que, bueno, que lo dé a divulgación, que lo escriba. Y bueno, y entonces pues ella lo va a hacer, pero dice no solo en obediencia al obispo, sino porque se lo pide, se lo pregunta a la Virgen, y la Virgen es la que lo autoriza. La Segunda Guerra está, ya 1943, está prácticamente terminando, y este texto fue escrito en España, en Tui, el 3 de enero del año 1944. Es allí donde, bueno, se da a conocer después lo que escribe Lucía, de lo que hacía referencia recién de los distintos pontífices. Este secreto, pues se guarda nada menos que primero en la curia y después se lleva a Roma. Y bueno, el día de la beatificación de Lucía, perdón, de Francisco y de Jacinta, pues es así donde, bueno, el Papa Juan Pablo II hace primero una oración, que es una consagración, a la que le pone un título llamada Acto de Entrega, para ser rezada en la solemnidad de Pentecostés en la Basílica de Santa María la Mayor el 7 de junio del año 1981. Pero esa consagración no va a tener su buen propósito porque Juan Pablo II no va a estar presente. Él está hospitalizado porque recordamos que poquito tiempo anterior justamente tiene el atentado donde, bueno, él mismo dice, ¿no?, que ha sido la mano de la Virgen que ha desviado la bala y que, bueno, y que entonces no muere el pontífice. Pero lo cierto es que ese contenido se da a conocer, había mucho interés detrás de ello, sobre todo, bueno, hay mucha gente que le gustan pues las versiones apocalípticas y destructivas y parecería que se quiere vivir más en el rigor del miedo y de que todo el acabose a
a recibir el mensaje de esperanza y de amor que la Virgen quiere dar, ¿no? Después habrá ya toda una interpretación adecuada y será el mismo cardenal Ratzinger quien estará allí detrás, ¿no? Dando pues la claridad de cada una de esas visiones que, como dice Lucía, esto es lo que yo he visto y estoy llamada a transmitir lo que he visto, no a interpretar lo que he visto. Para eso está el juicio de la Iglesia, ya lo dice con toda claridad y pues así ella está totalmente de acuerdo ante el juicio de la Iglesia. Bueno, se consagrará ciertamente a Rusia y ya después vemos el proceso que no es definitivo, ¿no? Pero ese proceso de desacelere y donde, bueno, muchos países europeos van recobrando su propia identidad y vuelven otra vez, ¿no? A sus auténticas raíces. Pero es un camino, ¿no? Eso lo dice claramente también Lucía, no es que el mensaje de Fátima se culminó, ¿no? Sino que es un camino en el tiempo y en ese camino del tiempo lo que, así como insiste la consagración de Rusia, pero también el rezo diario del Santo Rosario para pedir la paz en el mundo y la conversión, pues ese es un camino continuo hasta la segunda venida del Señor, ¿no? Entonces, por eso nunca pasará de moda el mensaje de Fátima, sino todo lo contrario, es una conciencia permanente, ¿no? Un despertar permanentemente los corazones para que, bueno, hagamos caso a lo que la Santísima Virgen nos reclama en este mensaje, ¿no? Ciertamente vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? A rezar el rosario diariamente y a ofrecer toda nuestra vida, con todo lo que nuestra vida trae, como ese sacrificio de reparación por todos los pecados que ofenden al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María y por la conversión de los pecadores.